Contextos. Contexto del texto. Continuamos en Contextos y vamos ahora al contexto del texto con el maestro Antonio Álvarez Mesta. Toño, un gusto saludarte como cada sábado. Buen día. El gusto es mío, mi querido Juan. Con la presencia del sumo pontífice, de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en nuestro país, su santidad Francisco, padre jesuita, creo que es pertinente, independientemente de credos propios, valga la redundancia, hablar de algunos términos que por su semántica, por su significado, pues siempre implican un enriquecimiento de la cultura. Permíteme hacer una pequeña digresión o un breve paréntesis. ¿Por qué, valga la redundancia, de credo propio? Sí, porque creo que y luego hablé de credo. Creo que credo. Muy bien. Yo pensé que era la redundancia decir credo propio. Es por creo que credo, de acuerdo. Y credo viene de creer, bien. Sí, por eso. Cerramos la digresión. Mira, hace un par de semanas creo que hablé de la etimología de católico. Si tú buscas en un diccionario, por ejemplo, el término católico y viene simplemente la palabra universal. Católico es sinónimo de universal. Pero las raíces, ¿cuáles son? Kata, que es en la base de holos, todo, lo que está en la base de todo. Entonces sí queda con lo de universal, ciertamente. Creo que también es pertinente recordar que el término iglesia no se refiere solo a la jerarquía de una institución religiosa. La iglesia en realidad es la asamblea de los creyentes. En términos de teología del siglo XX, teología reciente, ya estamos en el 21, me gusta mucho la expresión el pueblo de Dios. Eclesia es la comunidad de los creyentes. No se refiere nada más a los obispos, a las máximas autoridades de una iglesia. Tenemos, por ejemplo, el término obispo. Obispo es el metaplasmo, es decir, el cambio del vocablo del término de origen griego episcopo. Epi significa sobre, escopeo, observar, mirar, percibir. En términos administrativos, un supervisor semánticamente coincide con lo que es un obispo, un episcopo. Por eso en algunos libros dicen obispo es vigilante. Pues esto es una comisión episcopal, es una comisión de obispos. Una comisión de obispos. Dicho sea de paso, a los que nos gusta el ajedrez, hay una pieza que en español le llamamos alfil, pero viene del chataranuga, del juego original que se jugaba en la península indostánica, y tiene que ver con el elefante. Alfil es un derivado de elefante. Y tú me dirás, dicho sea de paso, ¿por qué? Porque en inglés, por ejemplo, la misma pieza se llama bishop. Y bishop significa obispo. Entonces, obispo es el que mira desde arriba, no porque se crea superior, sino porque tiene una panorámica. Él está encargado de toda la comunidad. En términos eclesiásticos, la diócesis. Ya habíamos visto el término parroquia, que parroquia no forzosamente es un término religioso. Oikos significa casa, por ejemplo, ecología, ecosistema, economía. Etcétera. Economía son las normas para la administración de la casa y con el paso del tiempo pues adquirió una dimensión mayor. Ecología es el tratado o el estudio de la casa común, que es el medio ambiente, la naturaleza. Pero parroquia es lo que está junto a la casa. En este sentido, pues es la vecindad. Entenderlo por vecindad, pues una comunidad de vecinos. Tienen sus viviendas cercanas a la nuestra. Habíamos visto, por ejemplo, que en una cantina o bar y también en los restaurantes, los clientes habituales, coloquialmente se les llama parroquianos. Y no porque sean de golpe de pecho y entren santiguándose, sino porque eso es lo que menos son. En la mayoría de las ocasiones, no siempre,
los clientes habituales son personas, ya sea que viven por ahí o trabajan por ahí. El trabajo, pues, es nuestra casa de labores, ¿no? Donde está nuestro empleo. Entonces, parroquianos son los de las casas cercanas. Me gusta mucho aclarar también que el término pontífice no lo inventó la Iglesia Católica y es muy anterior al catolicismo. Había una casta sacerdotal en la antigua Roma, desde los tiempos de la monarquía, los tiempos republicanos, finalmente los tiempos imperiales. Había un conjunto de sacerdotes y el pontífice era el hombre que hacía las veces de puente entre las personas, entre la gente y las divinidades. Entonces, facere factum es hacer, pontipuente. Entonces, el que hace las veces de puente. En algunos libros, diccionarios etimológicos, dice el que construye puentes. No debe tomarse en el sentido de ingeniería o de arquitectura, sino en el sentido de que el que hace las veces de puente. Y el puente de la tierra al cielo, digamos. Sí, y el catolicismo pues es una religión que siempre ha valorado mucho la intercesión. Entonces alguien sirve de intermediario. Un pontífice pues es el intermediario entre el pueblo de Dios y la divinidad. Eso obviamente es más bien una concepción ya superada, pero se sigue usando el término pontífice y, insisto, no es un término que lo inventó la Iglesia Católica, se usaba en Roma. Para la casta de la religión romana, de Júpiter, de Marte, del panteón propio de Roma. Panteón es la totalidad de los dioses de un pueblo, de una cultura. Tenemos, y al pontífice máximo, pues le decimos el sumo pontífice. Tenemos otro término que se aplica en relación con el Papa. Perdón, antes de que pases al siguiente término. Sí. Quiere decir que hay otros pontífices. El sumo es el máximo, que sería el Papa. Exacto. Pero hay otros pontífices. Y dentro de la Iglesia Católica, los obispos son pontífices. Correcto. Sí. Obviamente el sumo pontífice, pues es el obispo de Roma. Ajá. Yo sé que, por ejemplo, hablamos de arzobispos y de cardenales, y hay otros grados, pero los niveles principales, en este caso de la Iglesia Católica, es el diácono, el presbítero y el obispo. Uh-huh. El obispo de Roma es cabeza de iglesia, pero no deja de ser obispo. Y si revisas el derecho canónico, ni siquiera es necesario ser cardenal para convertirte en obispo. Un laico comprometido, de buenas costumbres, puede ser candidato a convertirse en papa, sin ser cardenal, ni ser obispo, ni ser sacerdote. Así es como se plantearon las cosas. Tras una investigación de Vita et Moribus, de vida y costumbres, si Juan Ceballos, que es una persona comprometida con su iglesia y tiene buenas costumbres y es un líder que todos perciben como positivo, da un ejemplo de vida cristiana, por lo menos en la teoría podría convertirse en sumo pontífice. El celibato es algo que surge tardíamente en la historia de la Iglesia Católica. A eso iba. Sí. Sería difícil que yo me convirtiera en sumo pontífice si el celibato no va conmigo. Sí. Bueno, otra palabra que vamos a ver, ahorita vuelvo sobre esto que estamos tratando, vicario, que se aplica, por ejemplo, al Papa le llaman el vicario de Cristo. Pero hay distintos vicarios y hay... Leona. Bueno, sí. Estás hablando de la heroína de la independencia, la compañera del señor Andrés Quintana Roo. Vicario significa el que hace las veces de. Entonces, la verdad, está muy difícil que una persona haga las veces de Cristo, pero debe tomarse como el representante, el que recibe la comisión de cuidar a la comunidad de los creyentes, ver por su bienestar y por una vida congruente con el Evangelio. Vicario es el que hace las veces de. Pero también tiene una acepción de segundo, ¿no? Es decir,
Cuando hablamos, por ejemplo, bueno, esto yo lo aprendí en comunicación, las experiencias vicarias son las experiencias segundas, las que no las vives por ti mismo, pero las conoces a través de. Y en psicología, por ejemplo, se habla de las satisfacciones vicarias, que a veces puede ser algo mórbido. El padre que no logró cosas que deseó, quiere que su hijo las logre. Entonces es una satisfacción vicaria. Bien. Es la misma raíz, mi querido Juan, de, por ejemplo, vicepresidente. Vice es el que hace las veces del presidente. Cuando el presidente no está o no puede atender algo, para eso está el vicepresidente. Pero no implica el segundo presidente, el segundo del presidente. Pues ¿también? sí implica, porque, bueno, aunque en la práctica es el secretario, el segundo del presidente, el vicepresidente sí es el segundo, digamos... Después del primero. Después de quien está ejerciendo el cargo, el que se toma en cuenta cuando haya necesidad de que otra persona asuma el cargo. Correcto. No se usa, por ejemplo, vicesecretario o vicetesorero, se prefiere prosecretario, protesorero. Pro significa a favor de, pero también significa en vez de. Bien. Entonces, vice es el que hace las veces, vicario es el que hace las veces. Y en este caso hace las veces de quién? El vicario de Cristo, pues ahí lo dice la expresión. Ah, vicario de Cristo, pero hay un vicario el que hace las veces del sacerdote, ¿no? Ah, también. En las diócesis, el que sustituye eventualmente al obispo, bien, es el vicario. Correcto. Una palabra hermosa que también surge tardíamente es la palabra cónclave. Pues, ¿cuál hermosa? Bueno, cónclave, a mí siempre me acuerdo de clavicordio. Que el clavicordio fue un instrumento musical muy peculiar y a algunos nos gusta escuchar con frecuencia el clavicordio. Clavicordio significa la llave del corazón. Hermosa palabra. Está hermosa. Se aplica a ese instrumento antecedente del pianoforte o piano. Pero cónclave significa tal cual con llave. En otras épocas, el obispo de Roma, el que iba a ser investido como sumo pontífice, vicario de Cristo, el Papa, se nombraba de otra manera, era designado de otra manera. Pero de algunos siglos para acá, tú sabes, los cardenales se encierran, suspenden su comunicación con el exterior. Está prohibidísimo recibir o dar mensajes. Toda comunicación con el exterior se suspende hasta que se nombra de entre esos cardenales al que va a ser el Papa. Entonces, como se encierran con llave, de ahí viene la expresión cónclave. Me preguntaban, ¿qué tiene que ver con clavícula? Ah, bueno, es que clavícula es una llavecita, ese hueso que tenemos, clavija, o por ejemplo, también en música se usa mucho el término clave, pues clave es llave, tal cual. Entonces, acordeón, el que está a la altura del corazón, por eso es... Sí, tiene que ver con eso, por supuesto, ese instrumento musical tan hermoso, que se toca más en la música popular, pero es muy hermoso, tiene que ver con corazón. Pero de ahí también tiene que ver la palabra acorde que son la sucesión de tres o más notas juntas. Sí. Acorde significa corazón arrimado, pero de ahí viene también el verbo acordar, ponerse de acuerdo. Y cuando ajustas o adaptas algo, quedó acorde. Entonces, ya es el uso pues más moderno de ese vocablo cuyo origen tiene que ver forzosamente con el corazón. Los alumnos que tengo me admira, por ejemplo, que ni los nombres de los dedos sepan, o por qué se llaman así. Sí saben cómo se llama pulgar y meñique, pero meñique de menor, anular porque se usa el anillo, cordial porque es el del medio, y antes se suponía que ahí va el corazón, el índice porque sirve para indicar, y el pulgar para quitarnos las plagas de los cabellos. ¿Las pulgas? O piojos, cualquier tipo. Ya sabemos que pulgar es de pulga.
ciertamente. Pero las infecciones principales del cabello han sido los peojos, la mal llamada pediculosis. Que por aquí, don Juan Ceballos, que es de la vieja guardia como un servidor, va a cortarse el cabello, no a una estética, sino a una peluquería. Ajá. Y peluquería pues viene de peluca, no viene de pelo. Ajá. Porque cuando había epidemias de estos parásitos del cabello, pues el remedio era que todos se raparan y se empezaron a usar las pelucas. El peluquero era el que preparaba y mantenía en buen estado las pelucas. Dicho sea de paso, insisto que los cilindros que la mayoría de las peluquerías todavía exhiben no es por los colores de la bandera de Francia, sino el color azul de las venas y arterias, el color rojo por la sangre y el color blanco por las vendas. Porque durante muchos siglos las cirugías se practicaban en las peluquerías, en lo que en España se llaman barberías. Uh-huh. El médico era el teórico, pero no se consideraba de la misma categoría al cirujano, al menestral, al que emplea las manos. Quiro, de deriva cirugía, es mano. Entonces, válgala también mi digresión, esos colores del cilindro tienen que ver con aquellos tiempos en que los barberos o los peluqueros practicaban sangrías, hacían cirugías. Entonces, y la bata también es un remanente. Obviamente protegen su ropa propia de todos los días de los cabellos de los clientes, pero la bata nos recuerda esos tiempos en que eran auxiliares médicos. Por la sangre. Exactamente. Uh-huh. Los Papa, entonces. Papa es un término de origen griego que nos llega a través del toscano y significa tal cual papá. El mismo término pope, los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa rusa, de ahí viene papá. Entonces es el padre, es el pastor, es el líder de una comunidad. Uh-huh. Entonces sacerdote es el que hace algo sagrado, sacro. Entonces episcopo es el que mira desde arriba. Papa es un término cariñoso para hablar de la paternidad espiritual. Bien. Presbítero, que es el término correcto para sacerdote, significa anciano, pero si me pides las raíces, significa de vista de anciano, el que mira, que tiene la vista cansada. De ahí viene presbicia. Exactamente. Uh-huh. Entonces, un sacerdote es el que ya se ordenó y un salechonzote sería el seminarista. Sí, y si nos descuidamos en la dieta, nos van a decir su santidad, porque tendremos cuerpo de papa. Pues sí. Bien, Toño, punto de contacto. Con todo gusto, antonioalvarezmesta@hotmail.com.